Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato. Nosotros tenemos más o menos media hora para darnos una vuelta por los temas del sector agropecuario. Charlar un poquito sobre política y economía, sobre la situación del sector y sobre las perspectivas. Como decíamos ya hace algún tiempo, el productor agropecuario casi vive en el futuro. Digamos, cada una de las siembras que hace, lo hace pensando básicamente en qué va a cosechar, cómo lo va a hacer, en qué condiciones, tratando de calcular la rentabilidad del producto, si bien las circunstancias que lo involucran hacen que todo sea bastante difícil, trata de pensar en eso, trata de fabricar ese futuro y de vivir ese futuro en el momento de la campaña. Ahora estamos en el momento de la cosecha de la siembra de granos gruesos, que fue el año pasado, donde el productor tuvo que pensar este momento y saber qué es lo que iba a cosechar, o por lo menos pensar. Obviamente que en el medio está el clima, en el medio están los mercados locales, los mercados internacionales, la política local y toda esa circunstancia. Pensaba frente a todo esto que este fin de semana estamos en un momento crucial para los creyentes, para los católicos, porque estamos en el momento de la Pascua, y también para los judíos porque están en el momento del Pesaj. Ambos pasajes, tanto la Pascua como el Pesaj, hablan de una idea básicamente de cumplir con aquello que se promete. Dios le promete a los judíos la tierra y entonces los hace estar esos 40 años en el desierto tratando de llegar a la tierra prometida. Y Jesús dice que es el Hijo del Hombre y que va a renacer a la vida eterna. Y esto es lo que hace. ¿Y por qué pensamos en esto? Pienso en esto porque estamos pensando en la política y estamos pensando en la fe y estamos pensando en la confianza que tiene que despertar el nuevo gobierno. Y básicamente para cuestiones absolutamente terrenales, que son estas de tratar de ampliar para la sociedad la economía y de esta manera integrar la mayor cantidad de gente posible. Y con eso, evidentemente, estamos pensando en el sector agropecuario, el que más rápido le puede dar dinero a esta sociedad para poder establecer esa economía un poco más grande. El asunto es cuánta confianza hay, porque en estos últimos tiempos la confianza ha desaparecido y esa desaparición de la confianza ha hecho que la inversión se achique y se viva las circunstancias actuales en el interior del país. De eso vamos a charlar con dos amigos periodistas a la vuelta de estos comerciales. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, aquí estamos un poco para repasar este camino que habíamos adelantado recién. Hablábamos de los judíos y de los cristianos y de esta situación del Pesaj y de la Pascua. Un poco más adelante, casi 1700 años, Jean-Jacques Rousseau, cuando escribe El contrato social, adelanta esta situación y piensa en cómo una sociedad puede salir de la esclavitud para pasar a través de ese contrato a una sociedad que sea un poquito más, que involucre un poquito más y que someta mucho menos a la esclavitud a aquellos que de alguna manera deben ser representados, ¿no?, a través de esta democracia en la cual estamos
pensando y viviendo. Matías Longoni con nosotros, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. El mate me ha jugado una mala pasada. Y Mauricio Bartoli, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Matías, ¿cómo estás viendo la evolución política de estos tiempos, donde empezamos a pensar, a sembrar la cosecha del próximo representante político en el sillón de Rivadavia? Estos meses de tránsito hasta la próxima... Estamos en la Pascua, ¿no? Casi. Hay claramente un fin de siglo en el aire, se respira muy claramente, y quizás demasiado exageradamente, porque es un fin de siglo muy problemático en términos cotidianos. Hoy hay crisis en un montón de economías regionales, hoy hay problemas a resolver, sin embargo, no solo la política de la oposición promete para el país que viene, para diciembre, modificaciones, sino que el propio oficialismo, que tiene a su cargo un Estado que debe gobernar día a día y resolver los problemas, ha dejado de resolver o encarar muchos problemas pensando en un escenario electoral. O sea, todo parece haberse trasladado hacia el futuro unos cuantos meses, mientras la Argentina padece algunos incendios, y no solo los incendios de los bosques en el sur. Hablo de economías regionales donde se está tirando la fruta o donde no se cosecha. Hablo de un sector productivo pampeano que hoy está yendo a la cosecha de mal talante, porque en la mayor parte de los casos va a perder plata, y estamos hablando incluso de la soja, y digamos que toda la discusión política está dedicada a analizar lo que vendrá y no lo que padecemos hoy, lo cual es estimulante en términos de que uno puede imaginar escenarios diferentes a los que ha venido viviendo el sector agropecuario, pero es desestimulante en cuanto uno no está discutiendo ya cómo resolver los problemas y además imagina un futuro demasiado fácil. Y yo no creo que el tránsito del próximo gobierno sea tan sencillo como lo plantean algunos candidatos. Me parece que la complejidad de la situación económica y política de la Argentina es mucho más grande lo que los discursos políticos están diciendo. ¿Mauricio? Sí, coincido. Creo que seguimos presos de la polarización de propuestas, que digamos, si el campo era invisibilizado hasta el 2008, irrumpe con la crisis de la 125, y desde ahí se arma una disputa polarizada, y creo que todavía no hemos salido de eso, y creo que el camino es transitar la complejidad que decía Matías de grises, de políticas de Estado sensatas, sustentable, con participación amplia, con verdaderos protagonismos de los productores, y con un Estado que regule, digamos, generando esa confianza que vos invocabas. Eso creo que es lo que no está y no se va a poder resolver de un día para el otro. Es una construcción cultural, política, digamos, que va a llevar tiempo. Ojalá que lleve lo menos posible, porque, por supuesto, es un sector que puede aportar mucho para todos, pero me parece que es un camino que va a haber que transitar con mucha flexibilidad, y ojalá arranque el 10 de diciembre próximo, pero no va a ser inmediato. Pensando en el tema de las políticas, no en tanto debate de lugares en una lista, sino básicamente pensando en cuáles son los caminos para llegar a los objetivos, ¿alcanza simplemente con abrir los ROE y bajar las retenciones de algunos productos para poner en marcha la máquina? Yo creo que lo de las retenciones no es fácil. Justamente con Matías, incluso sin saber un poco cómo venía tu propuesta temática, charlábamos así en la previa de eso, y coincidíamos en que no solamente tiene que ver con la asignación de recursos que tiene que ver con lo que se saca de la soja hoy, sino que si la soja sigue siendo competitiva, bien me marcaba Matías, a pesar de toda la presión tributaria que tiene, si uno le sacara esa presión tributaria, impactaría, digamos, como mucho más hegemónico en el concierto de las distintas economías regionales y distintos cultivos,
y podríamos llegar a tener, digamos, mucho más soja y podríamos descompensar la producción de leche, de carne, no solo por la producción de alimentos, sino por lo que eso significa como mano de obra intensiva en esos sectores productivos. Sería una descompensación social si uno dijera, como algunos candidatos proponen, de un día para otro sacamos las retenciones a la soja. Creo que de todas maneras hay un consenso de alguna manera que tiene que ser una cosa gradual, con lo cual hay que ser cuidadosos. Matías, en el caso de la competencia, hablábamos recién del tema de la campaña de la gruesa, soja, maíz, sorgo, los granos gruesos. La soja tiene una ventaja respecto de los otros productos, más allá del precio, que es que los ROE son automáticos. No pasa eso con maíz, por ejemplo. Si nosotros dejáramos esa libre competencia con ROE abierto, ¿cómo verías al maíz? Me parece que, yo digo, cualquier gobierno que se siente el 10 de diciembre tiene que dar señales muy claras al campo diciéndole, es un intento de lo que está tratando de hacer Macri hoy, digo, siembren hoy no voy a esquivar la pregunta del maíz, sí. Siembren hoy con trigo hoy, ahora en los próximos meses, con Cristina, que lo van a cosechar conmigo, dice Macri, digo, que lo cual es, y lo van a cosechar sin retenciones y sin ROE. Me parece bien que, a ver, venimos de una situación muy anormal. Un gobierno que se cree muy vivo, y de tan vivo que se pelea con su principal sector productivo. Fuente de recursos. Y una de sus principales, no la principal, es una de sus principales fuentes de recursos. Uno de sus principales generadores de mano de obra, digo, y se pelea. Y a partir de pelearse, aplica durante años, y esto es lo raro, porque ningún país del mundo sostiene un Estado peleando con un sector productivo durante 8 o 9 años, como ha sucedido aquí. Entonces, lo que hay que hacer desde la política de quien aspire a reemplazar al gobierno que se está yendo, incluso desde el propio oficialismo, no descarto que esto suceda también con Scioli o con Randazzo, todos deben tener ganas de llevarse bien con el campo. Todo el mundo, a ver, ni Scioli ni Randazzo son bobos, todo el mundo sabe que las situaciones antinaturales no son muy cómodas para gobernar. Y que mejor llevarse bien con los productores, que además son bastante pasivos, bastante tontuelos, digo, que no hacen política, digo, alguno conspirador habrá, alguno oligarca habrá, pero en general bastante, si los tipos lo dejaron laburar, los tipos laburan. Entonces la verdad que tenerlo de enemigo es bastante idiota, pero bueno, hemos tenido un gobierno idiota en ese sentido. Entonces, renovar el contrato social con el sector productivo es algo que haría cualquier candidato y que va a ser, yo creo que va a ser una bocanada de oxígeno necesario. Y para esto se necesitan algunos gestos. Los ROE es crucial, decirle al tipo, vos producís algo que lo vas a poder vender, porque los ROE, que la gente no sabe lo que son permisos de exportación que crearon Moreno, Chegaray y compañía, y que en realidad además se usan con mucha discrecionalidad. Vos sos amigo, yo te doy, vos no sos amigo, capaz que hay un vuelto en el medio. Digo, digamos que los ROE nacieron primero como una herramienta estadística para saber cuánto se exportaba, etcétera. Y ahora, si no te doy el ROE, no podés exportar. No, y esto sucede mucho en los cereales, básicamente, en los cereales, en maíz y trigo, que tienen una demanda, además de la demanda de exportación, tienen una demanda en el mercado interno. Digo, y hay 1000 maneras de monitorear y de acordar que el mercado interno no quede desabastecido. Nadie va a desabastecer, nunca sucedió, a pesar de que había libertad de mercado. Igual hay miles de maneras. Brasil tiene una Comisión Nacional de Abastecimiento, vos podés monitorear los niveles de volumen, vos podés seguir manteniendo los ROE como mecanismo estadístico para ir controlando. Hay 1000 maneras, cualquier Estado moderno lo hace. El tema es, esta señal de decirle al productor, vos sembrá porque yo te voy a dejar vender lo que vos siembres. Esto es importantísimo y este es el contrato social que hay que reeditar de alguna manera con el sector agropecuario, cualquiera sea el próximo presidente. Las retenciones son más complejas. ¿Por qué? Porque de eso dependen muchas otras cosas y no solo. Pero yo creo que sí hay que dar gestos. Y el maíz tiene, digamos, por un lado, la necesidad de que se elimine el ROE, pero también por otro lado, la necesidad de que se baje retenciones para recuperar competitividad, ya rentabilidad frente a la soja. El maíz compite con soja. Vos tenés que decidir, siembro menos soja y pongo más maíz. Es lo que se discute en Estados Unidos hace 100 años, todos los años. Digo, ¿cuánto de maíz, cuánto de soja? No hay mucho secreto, hay que darle rentabilidad al maíz, hay que darle certidumbre, vos sembrá maíz que vas a poder vender maíz, y hay que darle rentabilidad en los términos de que
vos puedas saber, digamos, que vas a ganar plata. Además hay un dato clave para que la gente entienda. Si vos decidís hacer maíz, tenés que enterrar $700. Claro, por hectárea. Si vos decidís hacer soja, enterrás 300, 200, con 260. lo cual es importante darle certidumbre. Y el riesgo entre un cultivo y otro para el maíz, hay muchos más factores que te pueden hacer una menor cosecha. En cambio la soja es más tolerante. Plástica. Más plástica. Ahora, recién decía Matías respecto que ningún estado es bobo y no se puede pelear con salvo el que se está yendo. No, bueno, por eso. Pero nadie se puede pelear con su principal aportante. Ahora, Mauricio, hemos visto, yo me acuerdo de la democracia, ¿no es cierto? De Alfonsín para acá, todos los secretarios de Agricultura se fueron por la ventana y estuvieron guardados durante un tiempo porque con los productores se fueron mal, todos, inclusive el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hoy parece tener muy buenas migas con el sector agropecuario, pero Felipe Solá, que nunca le fue bien cuando fue secretario de Agricultura, ¿no? Ahora, ¿eso a qué se debe, digamos? Hay un debate pendiente en la sociedad argentina de ver al campo como algo, se lo ve como una caja, como un sistema, hasta 10 años atrás se lo veía como una economía trazada, hay todo un debate filosófico económico que hay que ser industrializado, bueno, y creo que en la administración del Estado no hay, más allá del kirchnerismo, cualquier otro, digamos, economista, cualquier otro político, es reticente a darle los estímulos que el sector agropecuario, que ya no es el Estado, el sector atrasado que uno imaginaba antes, sino que es un sector que en muchos casos es muy dinámico, que en muchos casos agrega más valor que muchas industrias. Me parece que no está zanjada el debate político de fondo en la sociedad argentina para que haya verdaderas políticas de Estado para generar esas reglas de juego claras que cualquier inversor en cualquier rubro necesita para saber, más allá de un Estado regulador que lo controle, etcétera, y que haya políticas sociales, necesitas saber que si vos vas a apostar por acá, vas a tener una retribución más o menos previsible. Eso es el escenario que se abrió después de la 125. Cuando el campo de alguna manera le gana la discusión en el Congreso con el voto no positivo, mucha gente se pregunta, ¿y ahora de qué se quejan en el campo? Lo que pasó a partir de ahí es que en realidad se estuvo, creo, más complicado, fue más complejo, más despelotado todo, dicho en criollo, porque incluso hasta el 2008 el campo sabía que invertía algo, le sacaban un montón, pero había más o menos reglas de juego claras. Después vino toda la serie de arbitrariedades vía FIP, vía ONCA, que terminó complicando todo, y en algún sentido, con la misma plata que le sacaban, fue mucho más complicado porque no había regla de juego clara. Esa es la bocanada de aire fresco que coincido con Matías hay que generar. Matías, ¿cuánto de toda esta complicación que vive el interior se refleja en las ciudades, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, en la capital? Es decir, uno puede leer que este aumento de las villamiserias, este aumento de la indigencia y la pobreza en las grandes ciudades tiene que ver con la ausencia de ese productor agropecuario fuerte que invertía en su región, o son cosas, compartimentos estancos. No, absolutamente. Lo que pasa es que hay que tener dos miradas. Una a largo plazo dice que el origen de las villas miserias es no ahora, no en la década kirchnerista, sino hace 50 años atrás, 40 años atrás, tiene que ver con los procesos de éxodo rural. Gente que se va del campo y se radica en los conurbanos, y tiene que ver con un país que ha dejado de planificar políticamente su territorio, donde la gente se salva como pueda, y tiene que ver con esta política que marcaba Mauricio, de no haber resuelto nunca que la política agropecuaria tiene que ver mucho no solo con la caja de recaudación ni la rentabilidad de los productores, sino con el país equilibrado que vos quieras construir. Vos tenés que a veces, si te sentás en el sillón de Rivadavia, pensar, que capaz que me conviene subsidiar acá, en el medio del campo, y no acá, en el conurbano bonaerense, porque me sale más barato y es mucho más lindo y mucho más equilibrado, y la gente tiene otras posibilidades, y hasta tiene una pobreza mucho más digna a veces. Y esto que suena muy, muy mal. Ahora bien, esto como discusión de fondo de la Argentina, que es una Argentina que ha abandonado su diseño hace 50 años. La gente ha dicho, los presidentes sucesivos han dicho, no vamos a diseñar un carajo, que la gente se salve como pueda. Ahora,
En esta década hay que recordar Perdóname que te cuando quiero meter una cosita. Yo creo que la decisión profunda del Kirchner, que venía de ser reelecto como modelo, con Cristina presidente, y que opta por los votos del conurbano, en vez de dar este tipo de políticas a un montón de sectores rurales que lo habían apoyado en el 2007, es donde se termina encaminando este camino. Yo digo, en esta década lo que está claro es, cuando la plata fluye hacia los negocios y hacemos un negocio rentable, el sector agropecuario ha dado muestra que gasta en su territorio, se reinvierte su empresa, no se la lleva en el país, a lo sumo se comprará un departamento en Rosario, lo cual no está tampoco mal. Seguro. Pero en general no aparecen las cuentas de Lázaro Báez en Suiza a nombre de productor agropecuario. Esto es así y podemos probarlo. Lo que sucedió en 2000, después de la recesión del 98, 99, 2000 y el fin de la convertibilidad, fue que se empezaron a dinamizar primero las comunidades rurales y esa bocanada de oxígeno que tenía que ver con una dinámica genuina de la economía, nada artificial. Contracíclica, que lo que había pasado antes. Empezó a llegar a la ciudad de Buenos Aires, al conurbano y a desparramar. Y ahora lo que está sucediendo es exactamente a la inversa. Se está notando todavía que la bonanza en la ciudad de Buenos Aires todavía capaz que se mantiene, pero hay pueblos que se están, sobre todo los pueblos más chicos, ¿no? Las ciudades de 20.000, 30.000 habitantes, que están teniendo un parate de la actividad muy, muy evidente, que está directamente vinculado con la rentabilidad del circuito agropecuario, del negocio agropecuario. Y sobre todo en las economías regionales, que además son las grandes dadoras de mano de obra, porque capaz que en el pueblo sojero no lo notás tanto, tardás más en verlo. Pero a ver, en Luján de Cuyo, Mendoza, donde los tipos no están cosechando, o en el Alto Valle, en General Roca, en el Alto Valle de Río Negro, donde no se cosechó la mitad de las manzanas y las peras, vos notás que hay un parate ya, no solo en la bonanza económica, sino en la actividad, en la mano de obra demandada. Y esto y tiene que ver con esto, con que el agro definitivamente dinamiza primero sus entornos y después, en todo caso, rebalsa la ciudad. Para esto, evidentemente, la sociedad política, es decir, todos nosotros que formamos parte del Estado deberíamos haber crecido. ¿Se nota una diferencia? Es decir, pienso como algunos sociólogos que aquel vagar durante 40 años por el desierto de los judíos tenía mucho que ver con el recambio de esa sociedad que venía de ser esclavo y que no podía fundar un país libre. Nosotros estamos en ese desierto, estamos en ese momento en que debemos recambiar y la sociedad nueva debe generar la nueva política y la nueva estructura democrática. Mauricio, ¿cómo lo ves? Sí, creo que hay que hacer un camino de prescindir del típico caudillismo del siglo XIX en la Argentina, que en el siglo XX se vio con el hiperpresidencialismo. Creo que los momentos donde, si bien hubo líderes que manejaron, monitorearon, y personas concretas que lideraron ciertos procesos, cuando la sociedad pudo debatir más ampliamente, pudo establecer líneas de políticas de Estado, el país funcionó mejor. Y podemos hablar de experiencias cortitas a lo largo de los años, que yo creo que en algún momento se hizo en la época de Frondizi, en algún momento se hizo en la época de Alfonsín, en algún momento en la época de Kirchner mismo. O sea, los 2 primeros años de gobierno de Kirchner fue un gobierno amplio, abierto. Me parece que el concepto de apertura y cerrazón explica mucho más allá del color partidario de un eventual gobernante. Claro. Entonces, si pudiéramos volver a esos momentos de apertura, donde políticas consensuadas, sería mucho más equilibrado y podríamos tener un control o una participación más amplia de distintos sectores para que todos estemos de acuerdo. Y ahí me parece que avanzaríamos, quizás no muy rápido, pero seguro más firme, más sostenido y no con retroceso como siempre hemos padecido. Matías, para cerrar, digo, este caudillismo es más fácil porque si yo le doy el poder a él decide y si se equivoca la culpa es de él y no es mía, es decir, yo no me hago cargo de eso. ¿La sociedad está dispuesta a hacerse cargo de sus decisiones? Está visto que no. Está visto que no porque va a votar o por Mauricio o por Daniel o por Sergio. Y ninguno de los tres, digo, y además está despidiendo a Cristina, digo. Finalmente la política argentina se escribe más en nombre propio
en primera persona que como proyecto colectivo. Y esto, digo, yo coincido que hay que cambiar el chip. Claramente que la Argentina hace unos años decía, che, que joda, éramos igual a Australia, y Australia se fue y nosotros nos quedamos. Pero ahora nos estamos quedando y se está yendo Brasil, se está yendo Paraguay, se está yendo Uruguay y se está yendo nuestros Perú, vecinos. sí, O sea, claro. estamos involucionando en términos económicos y en términos sociales, en términos educativos, la evolución en la Argentina es involución. Ahora bien, ¿cómo se hace, se cambia el chip? Bueno, a ver, cesemos con los caudillismos, no son de izquierda o derecha, no son peronistas radicales, son personalismos y no hay contrato colectivo. Lo que hay que recrear son contratos sociales. Muchas gracias. Un placer. Ya volvemos, cerramos y nos vamos. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder From north indiscutido to en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y pesas Hilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesas Hilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesas Hilo en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, vamos cerrando. Un rato para hablar de los temas del sector agropecuario, que por supuesto son los temas políticos, es lo que más le ha afectado al sector en estos últimos tiempos, porque fueron esas decisiones las que le llevaron al lugar donde estamos y a partir de ahí esta ventura que venía del campo a la ciudad terminó llegando la pobreza también del campo a la ciudad. Por eso es importante que pensemos de qué manera podemos modificar eso. Pensar en el futuro con las decisiones de hoy. Me parece que ese es el tema y yo le agradezco muchísimo a mis compañeros que han venido hoy a charlar un poco y a poner distintas ideas y distintas versiones de una misma realidad. No se vaya, que ahora viene Diego Peidró con su importante AgroTV y nosotros nos volvemos a encontrar en esta esquina, en este mismo rincón, el próximo sábado a la misma hora. Hasta entonces, gracias.